Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Oramos. Señor, damos gracias una vez más por este día, esta gran oportunidad que nos das de podernos reunir en tu nombre y adorarte, Señor. Ver a los hermanos en la familia de la fe y gozarnos en la compañía de los santos. Señor, gracias por que al estar bajo tu palabra esperamos ansiosos, Señor, que tú reveles la misma a nuestros corazones y tú ministres según tu sabiduría, primeramente la gloria a tu nombre de vida, Señor. Que tú nos escondas detrás de la cruz porque no nos sentimos capaces ni habilitados para esta encomienda tan privilegiada, Señor. Ayúdanos, por favor, en toda humildad te lo suplico. Bendice a tu pueblo, Señor. Permite que podamos ser llenos de tu palabra y que podamos, Padre, ser hacedores de la misma y no solamente oidores. Perdona nuestras faltas y pecados. En el nombre de Jesucristo lo imploramos. Amén. Ok, hermanos, la semana pasada estamos hablando del este tema de la ley, un tema muy importante, que les confieso que para mí fue al comienzo cuando no había todavía profundizado en las doctrinas. Era un tema un tanto enigmático, en el sentido de que siempre me traía un poco de confusión en cuanto a la salvación, cómo era que se conciliaba esto en la mente de Dios y aún en la mente nuestra, este asunto de la ley de Dios con la gracia de Cristo, este asunto de la obediencia a la ley o la aparente obediencia a la ley ligada a la salvación, como muchos lo veían en el Antiguo Testamento, o este perseguir de los creyentes en el Antiguo Testamento o del pueblo de Dios en el sentido de buscar la ley para salvación o para ser un tanto aceptados delante de Dios. Vimos algunos puntos la semana pasada. Permítame que hoy, por favor, podamos concluir este estudio viendo algunos otros puntos sobre este tema de la ley. Para nada pretendemos que sea un tema, una presentación exhaustiva del tema de la ley. Nos quedarían muchos pasajes que ver. Yo diría que un estudio serio de este tema tendría que ver no solamente el Antiguo Testamento, pero tendría que ver cercanamente la carta a Romanos, la carta a los Gálatas y la carta o el libro de Hebreos. Fascinante. Estos tres libros, como ningún otro, creo que tocan el tema de la ley para si alguien quiere profundizar en ello. Pero vamos a ver entonces un poquito de este tema de Pablo y Gálatas, o este tema de la ley, cómo se narra, cómo se ve en este libro de los Gálatas, o cómo Pablo lo presenta en esta carta a los hermanos ahí en la iglesia de Galacia, donde el tema pudiéramos decir que es la ley no salva, pero tampoco es abolida. Algunos han pensado, a través de la historia, por las reclamaciones de Pablo en alguna de sus cartas, que Pablo estaba en contra de la ley, pero eso no es cierto para nada. Pablo combatió, lo que sí hizo Pablo fue combatir el uso incorrecto de la misma, el uso incorrecto de esta ley. Los judaizantes, en la carta de Gálatas, ahí vemos que un tema un poco difícil de ver en el sentido nuestro cuando leemos lo sucedido ahí, esta confrontación entre el apóstol Pablo con el superapóstol Pedro. En ese sentido, Pedro era considerado como la columna, o los primeros apóstoles eran considerados como las columnas del evangelio, y Pablo se veía a sí mismo como un abortivo, dice él, como el último, ¿verdad? Que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Cristo. Imagínense ahora Pablo, que en un sentido quizás no solamente él se veía de esa manera, pero aún la iglesia o los demás lo veían como, ¿quién eres tú para llamarle la atención al superapóstol? Y Pablo ahí vemos cómo se presenta en este sentido, donde el tema en ese aspecto, en esa narración, es el tema de la ley. Pero en esta carta de Gálatas enseñaban que una persona debía creer en Cristo. Las enseñanzas que habían ahí era que los hermanos debían creer en Cristo. Se estaban añadiendo cargas a los hermanos que estaban presentes ahí y además de eso guardar ciertos aspectos de la ley para ser aceptados por Dios. Pablo responde
categóricamente, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Tan pronto como en el capítulo 1, Pablo está atacando a estas personas que se habían introducido ahí en medio de la iglesia y estaban enseñando este tipo de doctrinas extrañas. Pablo en Gálatas, como en ninguna otra carta, creo, quizás con la excepción de Corintios, usa fuertes palabras con esta iglesia en este sentido. Y creo que es una enseñanza también para nosotros hoy en día. No el maltratar a los hermanos, esa no es la enseñanza, pero el ser celoso por la obra de Dios y por el evangelio. Pablo tenía un gran celo. Pablo tenía un gran celo por la obra antes de ser creyente, cuando él fue a pedir cartas para perseguir y torturar a los creyentes que él pensaba que estaban en contra de Dios, y esa pasión lo movía a ir a pedir cartas. Yo quiero ofrecerme como ese instrumento de juicio y de látigo para aquellos que él pensaba en aquel momento que eran blasfemos, para darse cuenta más adelante que realmente eran los que estaban siguiendo a Cristo, y él, por eso es que dice que él se ve como un indigno en ese sentido. Así que Pablo también dice en esta carta, desde tan pronto como desde el capítulo 2, versículo 21, no desecho la gracia de Dios porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso lo odiaban tanto, hermano, por rebatirles en sus engaños con la verdad. Aquellos maestros que se habían levantado ahí, los mismos maestros que ahora en el libro de Timoteo, Pablo está mandando a Timoteo que vaya a confrontar directamente ahí porque estaban enseñando herejías en medio del pueblo. Pablo también se levanta con la misma intensidad aquí en Gálatas con el mismo asunto. De hecho, usa palabras difíciles con ellos en el sentido de que de esa lucha vehemente en contra de esto, cuando dice, me temo que he trabajado en vano con vosotros. Imagínense eso, Pablo con el amor que le caracterizaba por el pueblo, con la pasión que él tenía fundando estas iglesias y viéndolas caer completamente después que eran infiltradas con estas falsas enseñanzas. La fe, el celo de este hombre le llevaba también a hablar palabras duras contra los hermanos que estaban ahí. Decía, me temo que he trabajado en vano con vosotros, me temo que he perdido el tiempo, qué triste. Y también palabras fuertes contra aquellos que estaban haciendo eso, cuando les dice, ojalá se mutilasen los que los perturban. Aquellos que estaban introduciendo el tema de la circuncisión añadido a la gracia y a la fe, él también con palabras fuertes se dirige a ellos, diciendo que ojalá que se mutilasen aquellos que os perturban, aquellos que quieren añadirle la circuncisión a la gracia de Cristo. La ley, hermanos, como hemos visto, creo que lo dijimos la semana pasada y como sabemos, nunca fue dado como un camino de justificación. ¿Por qué? Porque el hombre después de la caída no puede cumplir perfectamente esta ley. Es imposible, esta ley santa de Dios. Pero Dios exige un cumplimiento completo, una obediencia de todo o nada. Si alguno cumpliere en todo, pero fallara en un punto, se hace culpable de todos los puntos. O sea, si es por medio de la ley que queremos obedecer a Dios o que buscamos obedecerle a Dios, no hay otro camino que la total obediencia a la misma. Pero es que ese nunca fue el propósito divino. La ley, como dijimos, muestra la justicia de Dios, muestra nuestro pecado, pero no puede producir esa justicia en nosotros, como es el caso de Cristo, que sí puede aplicar exitosa, perfectamente esa obra por medio del Espíritu. Por eso Gálatas también dice aquí, en Gálatas un poquito más adelante, en el capítulo 3, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro maestro, ha sido nuestro institutriz, ha sido ese guía que va a llevar a ese hijo pequeño que había sido puesto a su cuidado, en su confianza, para que cuando llegara a la adultez, a la madurez, pudiera entonces desenvolverse por sí mismo. Pero la ley básicamente era ese maestro que nos mostraba nuestra incompetencia, que nos mostraba nuestro pecado, nuestra rebeldía, para que pudiéramos verlo y para que corriéramos a Cristo. Ese era el único propósito de esta ley santa. Martín Lutero decía, no sé si han tenido la oportunidad de ver la película de Martín Lutero, yo la he visto no sé cuántas veces y cada vez que tengo una oportunidad que estoy un poco aburrido en casa, la pongo, siempre es refrescante verla. Él decía en esta película, fue una frase que él dijo, hablando cuando el diablo usa incorrectamente la ley también y te acusa a los hijos de Dios en nuestro pecado. Él decía, cuando el diablo te acuse y restriegue en tu cara tus pecados, dile, yo soy un indigno pecador. Sí, lo sé. ¿Y qué? Pues conozco a uno que sufrió e hizo satisfacción
en mi lugar. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, y donde Él esté, allí también estaré yo con Él. Así que Lutero también estaba consciente de esta cuestión de la ley, aunque vamos a ver una faceta interesante de Lutero a continuación. La ley dice, no puedes alcanzar la justicia por ti mismo. El Evangelio dice, Cristo es tu verdadera y única justicia. Vamos a pasar ahora, como decía, al libro de Santiago, un libro también que habla de la ley, muy importante. Esto fue básicamente un sumario muy breve de cómo la ley se ve en el libro de Gálatas. En Santiago, algo muy parecido, pero visto desde un punto, de un ángulo un poco diferente. Martín Lutero también, este gran reformador, este gran padre de la Reforma, declaró en un momento dado de su vida la guerra al libro de Santiago. Le declaró la guerra al libro de Santiago. En uno de los episodios más conocidos en la Reforma protestante, Lutero tuvo serias dificultades para armonizar la teología de Santiago con su doctrina central de la justificación solo por la fe o sola fide. Las razones principales de su conflicto y de su postura ante este libro se resumen en los puntos siguientes. En la aparente contradicción con Pablo. Él veía como que Santiago estaba presentando abiertamente, frontalmente, una aparente contradicción con la doctrina del apóstol Pablo. La aparente, digo aparente muy intencionalmente. El núcleo del problema radicaba en el choque textual entre ambos autores al usar al mismo personaje del Antiguo Testamento, Abraham. Pablo, en Romanos 4, versículo 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Santiago dice en Santiago 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, vemos como una aparente contradicción, ¿verdad? Hermanos, la palabra no se contradice. Cuando veamos aparentes contradicciones en la Escritura, tenemos que estudiar el texto, porque definitivamente los que estamos mal somos nosotros, no es la palabra de Dios. Para Lutero, Santiago parecía enseñar una salvación basada en el esfuerzo humano, lo que chocaba frontalmente con su lucha contra la Iglesia Católica Romana y la venta de indulgencias, algo que Lutero a lo que fuertemente se opuso, donde se promovía básicamente que las obras humanas sumaban mérito para la salvación. El cuestionamiento también de su autoría y canonicidad. Debido a esta tensión teológica, Lutero catalogó la carta de Santiago con la famosa frase, la epístola de paja. La epístola de paja. Dudaba que el autor fuera el apóstol Santiago, el mayor hermano de Juan, o Santiago el justo, el hermano del Señor. Argumentaba que un verdadero apóstol no entraría en contradicción con Pablo, ni mencionaría tampoco el sufrimiento, la muerte y resurrección de Cristo. Santiago solo nombra a Jesús 2 veces en toda su carta. Por ello, en su traducción, en su traducción de la Biblia que él hizo, Lutero, desplazó a Santiago, tuvo la osadía aún de desplazar la carta de Santiago hasta el final junto con el libro de Apocalipsis y aún queriendo catalogarlo como deuterocanónico. ¿Cuál fue la resolución de este conflicto? A pesar de sus duras críticas iniciales, Lutero nunca eliminó el libro de la Biblia, el libro de Santiago de la Biblia, y con los años su postura se suavizó y cambió. Los teólogos posteriores, incluso el mismo Lutero, en otros escritos entendieron que Pablo y Santiago no se contradecían, sino que respondían a 2 errores, hermanos, 2 errores diferentes con 2 verdades fundamentales. Pablo combatía el legalismo. Decía, no puedes ganar la salvación haciendo obras. La raíz de la salvación es la fe, como sabemos. Santiago combatía el libertinaje, otro peligro también de la ley, o el antinomianismo. Decía que una fe que no produce obras de justicia, que no tiene frutos, donde no hay obediencia a los preceptos de Dios, ningún cambio, ninguna transformación de vida, es una fe falsa. El fruto de la salvación son las obras. Santiago insistía incansablemente, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Hermano, y esa debe ser nuestra insistencia también. En este aspecto de la ley, no irnos ni por un extremo ni por el otro. Son dos extremos muy peligrosos y muy sutiles. Decía, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Cuando venimos aquí y oímos la palabra y la palabra no tiene ningún efecto en nuestra vida, cuando no hay transformación de vida, cuando no hay cambio, cuando no hay fruto, hermano, la palabra dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos perdiendo el tiempo, básicamente. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de esta, este será verdaderamente bienaventurado en lo que hace. También en el capítulo 2, un versículo muy notable en este tema, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y esta era básicamente la postura de Santiago. ¿De qué te aprovecha decir que tiene fe y llenarnos nuestra boca con mucha sabiduría, con mucha doctrina, con mucha reforma, pero no tienes obras? ¿Podrá la fe salvarte? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. ¿No ves que la fe actúa juntamente con las obras y que la fe se perfecciona, se manifiesta por las obras? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe también sin obras está muerta. Santiago y Pablo defendían vehementemente el evangelio, pero ambos desde trincheras diferentes, en un mismo significado y sin contradicción. Vamos a ver un poquito más estos dos peligros, el legalismo y el libertinaje, ya que son peligros reales que afectan nuestra iglesia, no afectan solamente a nuestra iglesia, afectan nuestra vida familiar, nuestra vida en lo independiente. Yo pienso que en todo momento estamos cayendo en uno de estos dos peligros y es bueno que al menos tengamos un poco de información al respecto. La iglesia siempre ha enfrentado esto, como decía, estos dos errores opuestos. Me atrevería a decir que ambos son extremadamente detestables y peligrosos, aunque concedo que tendemos a tratar al libertinaje con mucha más suavidad y ser más severos en contra de los legalistas. Esa es nuestra tendencia humana. Somos muy severos contra los legalistas, pero a veces somos muy suaves con el libertinaje. Tristemente. El peligro del legalismo. El legalismo convierte la obediencia en la base de nuestra aceptación delante de Dios. Lucas 11:46. Cuando Jesús le dice, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las queréis tocar. Este es el típico legalista, aquel que está imponiendo cargas que no están en la Escritura a los hermanos. Y contra esto debemos oponernos vehementemente. El legalista piensa, Dios me aceptará porque soy suficientemente bueno, porque hago X o Y. Pero el Evangelio dice, nadie es suficientemente bueno. Necesitamos la gracia y la justicia perfecta de Cristo. Vamos a tomar un poquito más tiempo en el libertinaje, ya que dijimos que el legalista, casi que por default, siempre caemos en esa posición. Pero existe otro extremo. Algunos dicen, si somos salvos por gracia, entonces la obediencia a la ley ya no importa. ¿Verdad? Caemos en esta tendencia que algunos han denominado la hipergracia. Pablo responde, también, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Un no rotundo en Romanos capítulo 6, versículo 15. En Gálatas 5 también Pablo nos advierte, estad firmes pues en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y vimos esta ley suprema del amor que Cristo viene a implantar en el Nuevo Testamento, que no es otra cosa que el resumen de aquella ley antigua, moral de Dios, la ley del amor. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas, decía Cristo. Concluimos pues que la ley para el creyente en este punto específicamente es una guía para la obediencia, para la vida, hermanos. O sea que la ley para el creyente no es algo que debemos completamente desechar, como muchos hacen, sino que todavía constituye una guía para nuestra vida, para nuestra obediencia. Al mismo tiempo también es un espejo que nos muestra todavía aquellas batallas cruentas que libramos diariamente con el pecado, porque el pecado no ha terminado. Esa batalla, esa lucha con el pecado aún en nosotros no ha concluido. Como dirían los puritanos, la mucha mortificación de pecado todavía queda por hacer. No hay lugar para la complacencia y el conformismo, al menos
No todavía. Es un aspecto triste, el aspecto, yo lo he mencionado en otras ocasiones, el aspecto de que quisiéramos humanamente recibir la salvación y con la salvación recibir toda capacidad para no pecar ya nunca más contra Dios, pero realmente esa no es la realidad. Nuestra realidad es una santificación progresiva, nuestra realidad es una conformidad al molde de Cristo, a la estatura y a la plenitud de Cristo en el transcurso de nuestra jornada aquí en la tierra. Nuestra jornada aquí todavía es de lucha contra el remanente de pecado que hay en nosotros, contra las tendencias que teníamos en el pasado, que todavía salen a piel muchas veces y tenemos que combatir diariamente. Esa es nuestra batalla. Así que esa guerra no ha terminado. Qué mejor que la ley. Pablo mismo decía en Romanos capítulo 7, yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley que desenmascaró el pecado para mí. Si la ley no dijera no codiciarías, yo nunca hubiera conocido la codicia. Por tanto y demás, aún para el creyente, pienso yo en mi vida diaria, la ley de Dios ya no es un instrumento para justicia o para salvación o para encontrar agrado delante de un Dios santo, sino que la ley ahora para mí se convierte en algo que yo puedo leer en la palabra y puedo confrontar mi vida diariamente con ella. Es como una guía. ¿Cómo es que Dios pide que le agrademos? Lo estoy haciendo, estoy viviendo de esta manera y cuando no lo estoy viviendo, no busco vivirlo para agradar a Dios o para buscar agrado o favor para salvación, lo busco porque quiero servirle, porque en respuesta al agradecimiento por la salvación que he recibido tan grande, en respuesta a que Cristo dio todo por mí, ¿cómo es posible que yo no sea capaz por lo menos de ver su ley reflejada en la Escritura y querer vivir por ella? Y no solamente por vivir por ella, para agradarle a Él, porque sabemos que la ley es buena. La ley es buena, los mandamientos de Dios no son gravosos, al menos no deben ser gravosos para el creyente. Yo sé que muchas veces vemos el comportarnos, la obediencia, el vivir según los parámetros de Dios como un fastidio. No debe ser así para un creyente, hermano. Debe ser un gusto, debe ser algo que buscamos, que anhelamos, que deseamos. Con respecto a esto, vamos a ver una advertencia y unas palabras benditas de consolación y esperanza desde el libro ahora de Hebreos. El autor de Hebreos dice aquí, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, hermano, después de haber recibido este precioso regalo del Evangelio, si pecamos entonces voluntariamente porque ya no lo consideramos importante, porque estoy debajo de la gracia, porque puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, al cabo ya Cristo padeció, ya Él murió, ya Él me justificó delante del Padre, yo ahora puedo vivir como yo quiera. Si vivimos así, dice el autor de Hebreos, después de haber recibido algo tan precioso, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente, decía la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Hermanos, esto es serio. Como creyentes, no podemos seguir viviendo en desobediencia, inmadureces, niñerías. El autor de la carta describe aquí una implicación directa en contra de ello. Por otro lado, palabras de consolación en este sentido. Así que, hermanos, teniendo libertad, esta libertad que ahora tenemos en Cristo, ahora bajo la ley de la gracia de Cristo, bajo la ley de Cristo, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Él ahora con toda confianza, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengamos, dice, firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y ahora más cuando veis que aquel día se acerca. Así que concluimos entonces, ¿cuál sería el uso de la ley, el uso correcto de esta ley para nosotros? Vemos aquí brevemente, vamos a ver brevemente la importancia y la trascendencia de esta ley para el creyente ahora. La ley permanece, la ubicación cambia de tablas de piedra, estar situada en tablas de piedra, como fue dada a Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo, capítulo 20, cambia de estar situada en tablas de piedra a estar ahora situada en nuestro corazón. Dice que fue esculpida en el nuevo pacto
dicho por Jeremías, en nuestro corazón. Y vemos la maravillosa obra entonces del Espíritu en la santificación, habilitando al verdadero creyente a amar y a obedecer esa ley, aunque sabemos que no perfectamente, de este lado de la gloria. Este es el pacto, dice, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. Ven que la ley no fue abolida jamás. Y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Basándonos en todo esto aquí, vemos que cabe preguntarnos, y es una pregunta genuina, ¿qué beneficio pues tiene esto para el creyente ya justificado desde la perspectiva de la ley bíblica? Y vemos que tiene tres usos principales, como ya decíamos. La ley restringe el pecado. La ley no solamente para el creyente, pero para el no creyente restringe el pecado. Hablamos de la ley cuando vemos la ley secular. Obviamente, si hay una señal, si hay una ley que sabemos que no debemos matar, que no debemos ir a cierta velocidad, esa ley por sí mismo restringe el pecado, la tendencia que hay en nosotros de querer violentar esa ley. Así que la ley de Dios es buena en ese sentido, restringe el pecado. Dios la usa para traer orden y para mostrar a la humanidad que existen normas morales objetivas por las cuales vivir. Para nosotros, como decíamos, ya esa ley no trae condenación, esa ley no es para justificación, como entendemos, pero todavía nos guía. ¿Estoy viviendo mi vida correctamente delante de Dios? Cuando leo la palabra de Dios, cuando busco en sus preceptos, todavía me estoy conduciendo en ella, y eso como que nos ayuda a ver un reflejo de si realmente ha habido una transformación en mí, de si realmente hay frutos del Espíritu que se están mostrando en mi vida para el Señor, para agrado del Señor. La ley, segundo, la ley revela nuestro pecado, nos muestra nuestra necesidad de Cristo, nos deja sin excusa, nos conduce al arrepentimiento. O sea, en el creyente esta ley muestra nuestra inhabilidad, muestra nuestro pecado, muestra nuestra falta, muestra nuestra distancia de ese Salvador y de esos preceptos divinos. Y eso lo que trae a nosotros es arrepentimiento. Podemos realmente ir al Señor. Señor, me he dado cuenta por tu ley que he fallado, que he ofendido, que he hecho esto, que he hecho aquello. Puedo venir delante de ti, puedo arrodillarme delante de ti, puedo pedir perdón por esos pecados, puedo confesar a ti mis faltas, confiado de que tú eres un Dios que perdona y que olvida completamente. Así que la ley tiene este aspecto también que muestra nuestra necesidad de Cristo, nos conduce a este arrepentimiento, a este quebrantamiento por el cual también podemos restaurar nuestra relación con Él. Tercero, la ley guía al creyente. Para el creyente la ley ya no es condenatoria. Cristo llevó esa condenación. Ahora la ley es una expresión de la voluntad de nuestro Padre. Como enseña sabiamente la Confesión Bautista de Londres que hemos estudiado, la ley moral, dice, continúa siendo una regla de vida para el creyente. No para obtener salvación, sino como respuesta, como decíamos, de un amor y gratitud al Señor por la obra que hizo en nuestro favor. En este contexto, hermanos, entonces vemos el pasaje también de Pablo, que Pablo usa aquí en Timoteo para corregir. Pablo está llamando a Timoteo en esta difícil tarea, pues nadie quisiera, pienso yo, voluntariamente ser el objeto de que alguien te diga, hey, te toca a ti ir a corregir a esa iglesia y a confrontarlos. Una tarea difícil. Pablo no le tiembla el puño cuando tiene que escribir en la carta. Te va a tocar a ti y tienes que ir tú a confrontarlos. No debemos, hermanos, temer el corregir a los demás cuando estén en pecado, aun cuando sean líderes. Por el contrario, tampoco debemos sentir temor de que nos cataloguen como legalistas, cuando deberíamos aprender a tomar la corrección de manera humilde, si es bíblica y apropiada, por supuesto, y hacer las enmiendas necesarias en nuestra vida. Pienso que es algo muy sabio, un sistema muy sabio por el cual regir nuestra vida. En ocasiones somos contradictorios, debo decir. La palabra y la doctrina que predicamos y defendemos, usamos a veces la doctrina de la depravación del hombre y la necesidad de la santificación progresiva, sabiendo que no somos perfectos y todavía erramos, pero por otro lado nos enojamos cuando somos corregidos o exhortados, como si esto no nos hiciera falta. Tampoco debemos catalogar a aquellos que nos exhortan, corrigen. Esto es un error también que vemos constantemente. Vemos a veces personas que están predicando todo el consejo de Dios de manera fiel
y por el simple hecho de que me resulta a mí un poco doloroso, que me confronta con mi pecado, que me trae convicción de pecado, entonces tildamos al predicador o al maestro o al que me está exhortando como un legalista. Cuidado con eso. Si podemos probar que lo que está predicando es legalismo, gloria a Dios. Pero si no podemos probar por medio de nuestros argumentos que lo que se está predicando es la palabra de Dios, tengamos cuidado. Más nos vale que podamos corregir nuestras vidas y que aceptemos la crítica con humildad. Ejemplo, este pastor o hermano es muy legalista. Sin embargo, cuando examinemos su enseñanza o la aplicación de los principios bíblicos que está haciendo o argumentos, vemos que son correctamente aplicados y no los podemos rebatir con la Escritura. Cuidado con esto. Todo esto es muy sutil. R.C. Sproul también decía, aquel teólogo que conocemos todos y predicador, autor, decía algo muy interesante sobre esto que me llamó mucho la atención al principio de cuando empecé a escuchar de él. Él decía, cuando hablaba de en esta serie de la santidad de Dios, cuando él hablaba con alguien sobre el tema y ellos discrepaban en este asunto, él decía, en lo que nos divide en cuanto a nuestras opiniones diferentes, uno de los dos pudiera estar pecando contra Dios y esto es muy serio. Así que no veamos a veces la contradicción como algo sencillamente, bueno, pues tú piensas así y yo pienso así y cada cual nos vamos por nuestro lado y no pasó nada. No, hermanos, si tenemos puntos de vista, debemos, yo pienso, responsablemente escudriñar la palabra, porque como decía sabiamente, creo que R.C. Sproul, uno de los dos pudiera estar ofendiendo a Dios, pudiera estar pecando contra Dios, tomando posiciones a veces que no están basadas en nada. Sencillamente las hemos aceptado porque ha sido tradicional en nuestra vida. Yo pienso que nuestra fe debe ser informada, debe ser posible que podamos articular nuestra fe con sabiduría, con conocimiento y con entendimiento. Así que no seamos muy prontos tampoco, no vivamos libertinamente, pero tampoco seamos muy prontos a catalogar a personas como legalistas cuando realmente no hemos estudiado un tema dado. Démonos la tarea de escudriñar la palabra. Concluimos con los versículos 9 al 11. En esta porción vemos una lista de pecados. Muchos estudiosos aquí han observado esta lista y se han dado cuenta, se han percatado que no es una lista casual, sino que sigue aproximadamente el orden de los 10 mandamientos, interesantemente. No sé si lo ha podido notar. Hay una relación pecado-mandamiento. Irreverentes y profanos con el amor a Dios y el honrar a Dios. Los parricidas y los matricidas con el honrar a tu padre y a tu madre. Los homicidas con el no matarás. Los fornicarios y sodomitas con no cometerás adulterio. Los secuestradores o traficantes de personas con no hurtarás. Los mentirosos y pérjuros con no darás falso testimonio. Interesante, cuando yo leía esto, debo confesar que nunca había visto esta relación de esta lista, cómo compagina perfectamente con la ley moral de Dios, con los 10 mandamientos. Y la verdad, debemos tener cuidado con esto, pues es algo muy sutil, como decíamos. En cuanto sigue diciendo, y todo cuanto se oponga a la sana doctrina. Esta lista no pretende ser exhaustiva. Todo lo que realmente contradice la enseñanza apostólica en esta categoría también aplica o sería posible ser introducida en esto. En el versículo 11, Pablo, una vez más, como en la carta a los Romanos, capítulo 7, alega una vez más en esta situación de pecado, en esta situación de estar bajo la ley, de cómo la ley muestra nuestro pecado, cómo la ley nos confronta con nuestra inhabilidad. Pablo apela también a este glorioso evangelio cuando dice el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es verdaderamente crucial en este tema que estamos tocando. Pablo no termina hablando de condenación, sino del glorioso evangelio de Cristo Jesús como la única solución en este asunto que ya hemos presentado. Conclusión, hermanos, la declaración de Pablo sigue siendo necesaria para la iglesia de hoy. La ley es buena si uno la usa legítimamente. El legalismo está equivocado porque porque usa la ley para reemplazar a Cristo. Vemos este peligro del legalismo que ya hablamos. El libertinaje está equivocado porque usa la gracia para rechazar la santidad. Pero el evangelio nos enseña el camino correcto. Cristo cumplió la ley por nosotros. Cristo llevó nuestra condenación. Cristo nos dio una nueva vida y ahora por la obra del Espíritu aprendemos a amar aquello que Dios ama. La ley no es nuestro Salvador, Cristo lo es.
El Salvador nos libra de la condenación, también nos transforma para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es verdaderamente el uso legítimo de la ley. Permita al Señor que podamos vivir correctamente en esta enseñanza y que podamos también escudriñar nuestras vidas en este aspecto para que podamos agradarle como Él espera. El Señor bendiga su palabra. Oramos.